Pues bien, estamos en la aula 25 de Teoría de Control y EDP. Este tema que vamos a hablar se encuentra en la página 270 del Seidler, Análisis Funcional Aplicado. Queremos hallar, ustedes lembran que cuando hicimos en la prueba, inclusive ustedes hicieron, ¿no? Cuando usted está en la prueba, usted quiere el control del problema lineal, de la ecuación del calor. ¿Qué usted hace? Considera un funcional. Considera el mínimo del funcional que satisface ciertas condiciones. Y después vos encuentra que el control está relacionado con un estado adjunto. Ahí es de una manera un poco arbitraria, y aquí lo que quiero explicar es cómo que aparece eso, ¿no? De una manera más justificada. Lo que hicimos es que eso vende dentro de un contexto teórico. Entonces, eso es lo que queremos explicar en la aula de hoy, cuando vos se prueba el teorema de control nulo del caso lineal. Vos se prueba el mínimo de un funcional, con ese mínimo sustituye la ecuación y obtiene estimativas mediante la observabilidad para pasar al image. Eso es lo que quiero ver, cómo sale, por qué toma el mínimo de funcional y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a yo quiero el mínimo de un funcional. En general, esto de acá es abstracto, y después vamos a aplicarlo a nuestro caso. Primero, esto repito, estos son los multiplicadores de Lagrange en espacios de dimensión infinita. En espacios de dimensión finita se estudia un cuerpo del cálculo 3, más en dimensión infinita no es fácil ver. Está en el Seidler, página 270. Yo quiero hallar el mínimo de un funcional con restricciones, con que y es igual a 0. Entonces, el mínimo que va a existir. Entonces va a existir un lambda y un mi, solución de este problema. F' de u más lambda por y' de u igual a 0. El lambda es llamado multiplicador de Lagrange. Entonces veamos bajo qué condición existe este multiplicador de Lagrange y qué cosa es este lambda, porque cuando estudiamos en cálculo, este lambda es un número real. El lambda es un número real y estas son funciones de R3 en R3, de R2 en R2. Mas ahora no, estamos en espacios de dimensión infinita. No estamos en espacios de dimensión finita. Entonces acá tengo un contexto diferente. El lambda ya no es un número real, como se estudia un curso de cálculo, los multiplicadores de Lagrange. Entonces tengo una proposición que dice, si F va de una vecinanza de U, una vecinanza de U de U es una vecinanza de U, contenido en un espacio de Banach en R. Y Y también es otra aplicación que va de una vecinanza de U, contenido en el espacio X, en el espacio Banach ipso. Todos son espacios de Banach ipso. Son según de una vecinanza, son según, ambos son según en esa vecinanza. U del punto U. Donde X y Y son espacios de Banach reales. Suponga que U es solución de U. Suponga que U satisface el mínimo. Suponga que U es el mínimo. Es solución de este problema. Solución del problema U. ¿Qué significa? Que es el mínimo de F de U sobre cierto espacio con la restricción Y de U igual a 0. Es el mínimo de F de U con la restricción Y de U igual a 0. Entonces, ¿qué acontece? Suponga que U es solución de U, donde la derivada Y' de U de X en Y es surjectiva. O sea, suponga que resuelve ese problema con restricciones de mínimo y la derivada es surjectiva. Entonces, va a existir un multiplicador. El multiplicador es una función que va de Y en R. Un funcional que va de Y en R. Tal que 2 vale. O sea, si yo tengo dos funciones de clase según y tengo U, definidas en una vecinanza de U, donde U es el mínimo con restricciones, U es el mínimo de este problema, mínimo de F de U con esta restricción, entonces existe, y además la derivada en ese punto es sobreyectora, entonces existe un multiplicador de Y en R, que es el multiplicador no es más un número real, el multiplicador es un funcional, tal que vale la identidad 2, que es la identidad que uno usa mucho cuando está en un curso de cálculos, lo que acá está en dimensión infinita. F' de U más lambda por Y de U igual a 0. Existe un funcional que satisface esto. ¿Ok? Entonces es el teorema abstracto cuya prueba está con detalles en el libro de Seidler, Análisis Funcional y Aplicaciones, página 270. Y vamos a aplicarlo a nuestro caso. ¿Cómo aplico eso de los multiplicadores para nuestro caso? Multiplicadores de Lagrange. Nuestro problema es un funcional. Tenemos un funcional. ¿Qué es ese funcional? Lembran que ustedes dieron en su prueba ahora y está viendo la prueba de ustedes. J epsilon de L2 por L2 en R. Tal que a cada BY la asocia J epsilon de BY, un medio integral sobre Q, norma B cuadrado, más 1 sobre 2 epsilon integral sobre omega y de T cuadrado. Donde BY satisfacen esto. Estas son las restricciones.
Estas son las restricciones. O sea, el B Ipson debe satisfacer este problema. Teóricamente el problema de control que quiero resolver. Entonces, queremos hallar el mínimo de yo epsilon con B epsilon satisfaciendo 2. Entonces, queremos aplicarle la técnica de multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? Esa técnica de multiplicadores de Lagrange es el mínimo con esa restricción. Entonces, esta restricción la quiero escribir mejor. Yo defino una aplicación de L2 por L2 en L2, tal que a cada B ipsilon le asocia este operador menos B. Este B lo paso a dividir, a restar. Entonces, Y de B ipsilon sería L de ipsilon menos B función carakterística de W. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es el mínimo de este funcional con Y de B ipsilon igual a 0. Porque Y de B ipsilon igual a 0 equivale a exactamente esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, ahí calculo la derivada de Y, la derivada en un punto B barra ipsilon barra, como esta es una aplicación lineal, su derivada es el mismo, menos, evaluado en ipsilon barra, obviamente, menos B también es lineal, entonces menos B barra. La derivada es eso. Y J epsilon línea. O sea, este sería el F, y este sería el Y, ¿no? El F de acá, de la teoría abstracta. El F sería el funcional J epsilon, y el Y sería lo que estamos definiendo, la restricción. Entonces, J epsilon, calculo la derivada del J epsilon, y la derivada de esto, ahí hemos visto, derivada de esto es el producto interno, ¿no? Que derivada de esto en B ipsilon, derivada de este primero es B, producto interno con B barra, y derivada de esto de acá es 1 sobre epsilon, ipsilon t con I epsilon de t. Esa es la derivada de esto que está acá. Y ahí, teóricamente, por lo que hemos visto, si esa derivada es sobre Y-obra, debe existir un lambda de L2 en R. El lambda va a ser un funcional. Si el lambda va a ser un funcional, el lambda tiene que ser de esta forma. Lambda, todos los funcionales en L2 son definidos por un producto interno. Es el teorema de representación de Riesz. Cualquier funcional acá es de esta forma. Es un producto interno en L2. Eso es el teorema de representación de Riesz. Entonces yo tengo que, de acuerdo a la teoría que hemos visto anteriormente, J epsilon línea, evaluado en esto, más lambda veces J línea, eso tiene que ser 0. Entonces vamos a ver quién sería, qué deduzco de acá, de la fórmula de multiplicadores de Lagrange. ¿Qué deduzco de la fórmula de multiplicadores de Lagrange? Porque de acuerdo dice esto, ¿no? Tengo una F con esta restricción, son de clase según, y la derivada es sobre vector, entonces existe un multiplicador de Lagrange, tal que vale esta identidad. F línea de U más lambda Y línea de U igual a 0. Entonces, tenemos eso de ahí. Entonces, J epsilon línea B ipsilon barra B barra era esto de acá, que habíamos calculado arriba, más el funcional producto interno con el Y línea, que hemos visto, Y línea es L de ipsilon barra menos B barra, función característica de W. Que misma cosa que esto de acá, menos lambda L de ipsilon barra más lambda B barra de chita. Todo eso debe ser verdad para todo lambda barra B barra. Para todo ipsilon barra B barra. Entonces paso primero B barra igual a 0. Si B barra es 0, primero paso B barra es igual a esto, se elimina y se elimina esto. Ficaría simplemente, este se elimina porque B barra es, ¿dónde está B barra es 0? B barra es 0. Entonces elimina este. Solamente fija este. Entonces fija menos lambda L de I barra igual a 1 sobre epsilon, ipsilon de t, ipsilon barra de t. Esto lo puedo escribir así. El menos lo paso para acá. Y fijaría lambda por L de ipsilon barra L2 igual a ipsilon barra de t por menos 1 sobre epsilon, ipsilon barra de t. Y esto, la verdad, es la definición de solución por transposición de este problema. Esto de acá, estrella, lo que me dice es que este lambda es la solución por transposición de este problema. Porque si yo considero la solución por transposición de este problema, ¿qué cosa es? La solución por transposición de este problema sería una función lambda tal que esté en L2, a priori, que esté en L2 nada más, y satisface esto, lambda veces acá aparecería un acá, y acá aparecería ipsilon, ipsilon barra, para todo ipsilon barra, solución de este dato. Entonces, la verdad, es la definición de solución ultrafraga que dimos, ¿no? Porque acá yo podría botar acá, y esto vale para todo acá, que esté en L2, y ipsilon barra solución de ese problema. Este dato que está aquí es el dato que está aquí.
Entonces, cuando B barra 0, esta es la definición de solución por transposición de este problema. O sea, el multiplicador de Lagrange satisface esto de acá, que la verdad es el estado adyunto. ¿No? Entonces, definición, acá estoy dando la definición de la por transposición. Ipson en L2, solución por transposición de este problema, si se satisface esto. Ipson L estrella de C, o misma cosa, Ipson estrella H, para todo H, solución de este problema. Eso es cuando es L de Ipson. Más cuando yo quiero hallar la solución por transposición, no de L de Ipson, sino de la estrella de Ipson, que estaría con la traspuesta de la traspuesta, que sería el problema original Ipson. Entonces, yo tengo que U es solución de esto por transposición, si se satisface que L de U igual a esto, para todo H, acá podría botar H, para todo H solución de esto. Entonces, esto es lo que exactamente tenemos acá. O sea, nos aplicando para nuestro caso, para este funcional, con esta restricción que le estamos llamando Y, los multiplicadores de Lagrange, existe un multiplicador tal que satisface esta identidad, ¿no? J línea más lambda aplicado a Y línea igual a 0. Y esta me reduce a esto, y acá estoy poniendo dos casos. Primero cuando B barra 0, y después voy a hacer cuando Y barra 0. Cuando B barra 0, tengo esta identidad. Y esto de acá no es otra cosa que la definición por solución por transposición. O sea, lambda es un elemento L2, solución por transposición de esta ecuación. Porque si esto se satisface, para todo acá, yo acá puedo botar acá, solución de esto, quiere decir que el lambda satisface la solución ultra fraca de ese problema. Entonces, ya vimos que el multiplicador de Lagrange es solución de un problema adjunto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, esto de acá. Ahora, si hacemos, si Ipson barra es igual a 0, si Ipson barra es igual a 0, entonces, ¿qué fija si Ipson barra es 0 de esa igualdad que teníamos acá arriba? Si Ipson barra es igual a 0, quien se va a hacer 0 es esto. Esto es 0 y esto es 0. Entonces va a fijar que PB barra es igual a lambda por P barra, función característica de W, ¿no? Porque se va a eliminar este y este. Cuando B barra era B barra de 0, se eliminaba este y este. Ahora que lambda va, que Ipson barra es 0, se elimina este y este. Entonces fijaría el primero y el segundo. El primero del primer lado izquierdo y el segundo del lado derecho. Entonces, fijaría eso. Esto igual a esto. Pasando la función característica acá, fijaría esto. Y eso vale para todo B barra. Porque Ipson barra es 0, para todo B barra. Entonces yo tengo que B es lambda función característica. Entonces, así tense mínimo con B, mínimo de este funcional con B Ipson satisfaciendo 2. Es equivalente al mínimo, justo lo que hicimos cuando resolvimos el problema del control no lineal. El mínimo de este funcional con esta restricción, donde B Ipson satisfacen esto, se reduce al mínimo con Y igual a 0, porque Y es esta ecuación. Entonces, está aquí. El mínimo de esto, donde B satisface 2, es equivalente al mínimo con esta restricción. Y esto es equivalente a echar un B en L2 y un lambda de L2 en R, que por RIS es de esta forma, tal que satisface todo esto. La verdad es implica esto, ¿no? No es que es equivalente, es implica esto. Y hemos visto que lambda debe ser solución de este estado adyunto. Y ainda más, el control es lambda veces W. Normalmente este lambda nos le llamamos de phi, ¿no? O sea, nos le llamamos phi. En lugar de lambda usamos la letra phi para el estado adyunto. Entonces el mínimo de esto, donde B Ipson satisface esto, entonces el control es lambda W, donde lambda es solución do estado adyunto esto de acá. Generalmente lambda tiene el nombre de phi, el phi, ¿ok? Entonces ese proceso como apareció cuando estábamos resolviendo el problema de control lineal, es debido a los multiplicadores, ¿ok? Este es para cada lambda, obviamente, no para cada epsilon. Después hay un proceso de pasaje al limite en epsilon, que no estaría contemplado, porque acá es para epsilon fijo, porque la Yanchi tiene ese formato. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que queríamos hacer en la aula de hoy, y ver la justificativa usando multiplicadores de por qué, cuando resuelve problemas de control lineal, el mínimo de ese funcional con esa restricción, con B Ipson satisface la ecuación,
termina siendo, determinando que B es el estado adyunto multiplicado por W. A este lambda le hemos llamado phi, normalmente, cuando resolvimos el problema. Al lambda le llamamos phi. Más todo eso ven de la teoría de multiplicadores de Lagrange. En su momento lo hicimos de una manera mecánica, más ahora estoy justificando de cierta forma. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá continuamos. Ahora voy a hacer un problema con control en la frontera. Recuerda que la Yecha ha trabajado con control lineal, con control interno en una región. Hemos trabajado con un problema de control interno. Este problema lineal nada más. Nos botamos un control acá en el lado derecho, ¿verdad? B función característica de W, donde el control actúa en una región, en un W. Y aplicamos Carleman y todas esas cosas. Esto de acá es independiente de lo de arriba, ¿no? Esto de acá ya acabó, lo de multiplicadores. Esto de acá es otra cosa. Es el problema de control, una frontera, cuando hay un control en la frontera. Entonces yo quiero resolver este problema de control en la frontera. Ipson T menos la presión de Ipson más A, Ipson igual a 0, con Ipson igual a U en la frontera. Quiero hallar un control en la frontera, de tal manera que en el tiempo t grande la solución sea 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Donde el control actúa en una región de la frontera, no actúa en todo. Actúa en una región de la frontera. Entonces, no ya resolvimos el problema de control interno. Control interno significa en una región W, que está dentro de omega. Para eso definimos los pesos de Carleman, desigualdad de observabilidad. Eso fue cobrado en su prueba de Bosés, inclusive. ¿No? Con acá, el control está en el lado derecho. El control está actuando todo en una región interna. Ahora no quiero una región interna. Ahora quiero el control trabajando solamente en una parte de la frontera. El control en una parte de la frontera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todo se reduce al otro caso, al caso que hemos visto ya. Es rápido. Esto de acá, estas ideas están probadas, están con detalle en el libro que les mandé de Imanulov y Fursikov. Esa apostila. Están ahí, esa apostila sobre Imanulov, Fursikov, están ahí, ahí se encuentra con detalles esto de acá. Entonces, vamos a resolver el problema de control en una región de la frontera. ¿Ok? La idea es bastante simple, ¿no? Dado una parte de la frontera, un dato inicial, echar un control que actúa en L20T haga un medio de sigma, Ipson en L20T haga 0,1 y interior infinito 0,2, y la derivada en L20T haga la menos 1, haga 1 dual. Solución de este problema, ¿no? Que hay un control que satisface que Ipson de T sea. Entonces, vamos a miren, la idea es bastante simple y se reduce a lo que ya hemos visto, ¿no? El control quiere actuar acá, en esta región sigma C. Entonces, el dominio debe ser de tal forma que yo puedo extender, extender a un dominio omega chapeo. Es como si llevara un galo, en español un chinchón, un galo, y considero un dominio más grande, considero un dominio mayor. En lugar de omega, considero este dominio que es más grande, que tengo un galo, que lo construyo exactamente donde está sigma C. O sea, la geometría de la frontera de omega debe ser de tal que sea posible hacer eso de ahí. Basta botar regularidad adecuada y conexo, y yo puedo hacer eso de ahí. Entonces, construyo este omega chapeo, un poquito más grande. Entonces, ahora estoy con esto, ¿no? Estoy acá encima 0, siendo omega un dominio conexo, tal que la frontera es de clase C2, este omega es conexo a la frontera de clase C2, tal que gamma chapeo puede ser construido tomando U. O sea, el gamma chapeo es omega unión con U. U le estoy llamando esta parte que está afuera. O U es todo esto. Omega unión U es todo esto. Entonces, yo tengo que U barra es todo este fecho, intersección con la frontera, menos sigma 0, la frontera menos sigma 0, tiene que ser igual al vacío. O sea, esto tiene que pasar por aquí mismo. Si yo a la frontera le giro sigma 0, esto de acá no debe intersectar a este de acá, a este. Esta es la forma como se construye adecuadamente eso que estoy hablando. A partir de sigma 0 extiendo un pequeño galo, un chinchón. Entonces considero este omega chi.
Entonces, en este omega chiu, ¿qué faço? Tomo un W ahí dentro, justo donde yo extendí. Ahí tomo un W. Y construyo el control interno. Construyo, más en omega chiu. En omega chiu. Tomo un W justo en la parte que yo extendí, en el galo. Ahí tomo un W. Y resuelvo el problema de control interno. Con ese problema de control interno, que es lo que hemos visto al comienzo. Control. Me doy un Ipson 0 en L2. Ipson 0 es la extensión por 0 del Ipson 0 que hemos dado. Es la extensión por 0. T positivo. Y yo he hecho un control que actúa en esta región. Justo su soporte es el galo que yo aumenté. Esto. Con condición de Dirichlet. Condición de Dirichlet menos 0. Porque no resolvimos con 0. Y C de 0 igual a Ipson 0 chapeo, que es la extensión por 0 del Ipson 0 que yo medí. Quiero resolver este problema, me doy un Ipson 0 en omega, lo extiendo por 0 a todo omega chiu. Y eso. Entonces considero este problema de control, donde el soporte del control acá está aquí dentro del galo, que yo aumenté al dominio. ¿Ok? Entonces, este es un problema de control interno, que es lo que hemos estudiado en la primera parte de la materia. Todo lo que hemos estudiado, excepto la ecuación de onda, que era en frontera, era control interno en una región. Entonces, resuelvo este problema. Este problema ya hemos visto, cayó en su aproba inclusive, ¿no? Que existe un control tal que en el tiempo t grande, c de t grande es 0. Y donde el W está contenido en omega chiu menos omega barra. El W chiu está aquí, justo ahí dentro. Entonces, mire, después que resuelve ese problema, por el teorema de control nulo lineal, existe un control. Y una función que satisface esto. Ct solución de 2. Entonces, ¿qué yo hago? Considero la restricción a omega. Miren, este C está definido en todo omega chapeo. Aquí en todo esto. Y este W está definido aquí, en una región W, porque este es su soporte, que está fuera de omega. Está dentro de omega chiu, dentro del galo que yo construí. El B está dentro del galo, más está fuera de omega, porque su soporte lo construyo acá, fuera de omega. Si yo restringo a omega, esto de acá va a ser 0, porque esto está fuera de omega. Entonces restricto C lo restringo a omega. Entonces, ¿qué va a acontecer si C restricto a omega? C restricto a omega, el control, en segundo lugar, el control solamente está definido en omega, ¿no? Porque está en su función característica. Entonces yo restringo C a omega. Considero Ipson C restricto a omega. ¿Ok? C está en omega chiu. Entonces, ¿qué satisface C restricto a omega? Satisface toda la ecuación. Satisface C restricto a omega, satisface toda la ecuación. ¿No? Satisface toda la ecuación. ¿Por qué? Porque satisface en omega chiu. Si satisface en omega chiu, satisface en la restricción. Solo que en la restricción, cuando restricto a omega, el C, esto va en Bora. Porque esto está la función característica de W. Sobre omega, este es 0. Porque su soporte es W. Esto es 0 sobre omega. Entonces, cuando yo restringo, va a satisfacer con 0 aquí. Ahora, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a acontecer con el C aquí en la frontera? El C, observen que el C hemos resolvido con C igual a 0 en el borde de omega chiu. Aquí es borde de omega chiu. O sea, C es igual a 0. El C es igual a 0 en toda la frontera, es condición de Dirichlet, más en el borde de omega chiu. Esto, esta parte, y aquí el borde de omega chiu. Esto. Mas cuando yo restringo C a la frontera de omega sobre esta parte de acá, C no es 0. Sobre esta parte, sobre sigma 0, el C no es 0. Sobre sigma 0, el C tiene su valor. Él es 0 sobre el borde de omega chiu, que aquí en el galo, esto de acá, aquí es 0. 0, 0 es Dirichlet. Más aquí en sigma 0, que es original, no es 0. Entonces cuando yo restringo el C, va a ser 0 en toda la parte de la frontera de omega, excepto en sigma 0. En sigma 0 va a tener su propio valor, que es C. ¿No? Entonces, C restricto al borde va a ser 0 en todo borde de omega menos sigma 0, más va a ser el propio C en sigma 0, o sea, o el trazo de C. ¿Ok? Entonces, U igual al trazo de C restricto a omega, que es esto, vendría a ser el control que estoy buscando. O sea, o sea, la restricción va a satisfacer esa condición. La restricción de C
Ipson, la restricción de C, va a satisfacer este problema. Va a ser esto igual a 0. Ipson va a ser U, que es la propia C, ¿no? Porque U le estoy llamando a C restricto a la frontera. En la frontera, y Ipson de 0, Ipson 0. Y Ipson de T igual a 0. O sea, extiendo, tomo un control interno sobre esa parte que es en D y restringo. Al tomar la restricción, la solución, como es Dirichlet, el C satisface Dirichlet acá, más en toda la frontera de omega chiu. Cuando restringo a omega, ahí va a aparecer el control. O sea, el control va a ser esta propia C, restricto a la frontera omega 0. Ese va a ser el control, ¿no? Restringo a omega 0, restringo omega 0 y va a tener... aquí está. Cuando restringo omega 0, este C es en el borde de omega chiu, ¿no? Más cuando lo restringo omega 0, cuando lo restringo omega 0 no necesariamente va a ser 0, ¿no? Va a ser 0 en todo este borde, más aquí no va a ser 0 cuando restringo el C. Y ese C restricto ahí, su trazo es el control. Su trazo gamma 0. Entonces pronto, U es el trazo de la restricción. Y así se resuelve el problema de control en la frontera. O sea, simplemente se reduce a extender el dominio, aplicar nuestra teoría que hemos hecho, y pronto, está resolvido el problema de control lineal. ¿Ok? Es bastante interesante esa idea, no es difícil. Y ahora, el problema, análogamente, se puede resolver este problema también. Eso se puede hacerlo con calma. El problema semilineal, misma cosa, extenderlo, más que tener un poco más sutileza. El problema no lineal, se puede hacer así en la frontera. El problema lineal, así, con un solo control, es un problema en abierto, con un solo control. Esto no se puede hacer así, ¿no? Con un control. ¿Por qué razón? Este problema no se puede hacer con un control porque si vos se extiende, hace la misma cosa. El problema lineal, con un control en la frontera, es ten abierto. ¿Por qué? Porque si vos hace lo mismo, extiende el dominio y restringe, cuando restringe la frontera van a haber dos controles. Cuando restringe la frontera va a haber dos controles, ¿no? Suponga que yo faço esto, extiendo, igual. Extiendo, tomo un control acá. Y resuelvo el problema que hemos resolvido en la primera parte de la materia. Esto resolvimos, problema lineal, con un solo control. Con un solo control. Entonces este problema con condición de Dirichlet en la frontera, o sea, el Ipson y el C chapeo es 0 en todo el borde, y según un solo control. Cuando yo restringo, tanto el Ipson chill como el C chapeo van a ser diferentes de 0. Van a ser diferentes de 0. No tengo cómo garantir que el C chill sea 0. O sea, cuando yo restringo, el Ipson restringo y el C restringo. Ellos van a satisfacer esta ecuación. Esta ecuación, porque se va a ir 0. Este control, como solo actúa en omega, cuando restringo se elimina, graficar esto. Y cuando restringo a la frontera, los dos van a ser diferentes de 0 sobre sigma 0. O sea, cuando restringo va a haber dos controles. Dos controles, uno para Ipson y uno para Ipson y otro para C. O sea, lo que hemos resolvido, si hacemos lo mismo, ainda que el problema de control interno, ainda que yo solamente tengo un control acá, yo ainda así, cuando restringo, habré resolvido este problema. Con un control y con dos. O sea, da la misma cosa tomar dos controles internos, o un control interno, que cuando restringo van a aparecer dos controles en la frontera. Dos controles en la frontera. Entonces, ese es un problema en abierto, este de acá. Trabajar con un solo control en la frontera. No podemos aplicar esta técnica, probablemente tenga que aplicar directamente otra técnica directamente, porque hay una desigualdad de Carleman directa en la frontera. Probablemente eso va a ser problema en abierto, es difícil, si no ya habría sido resolvido, con igual una parte de la frontera. ¿Qué más? Lo que hemos resolvido es este problema con dos controles, ainda que solamente tiene un control interno, más dos, cuando restringo da dos controles. Ahora, el problema no lineal, con dos controles, también sale la misma cosa que el otro, más con un control también está en abierto. El problema no lineal con un solo control también está en abierto. El lineal ya está en abierto y el no lineal también. ¿Ok?
Entonces, eso es una idea interesante para resolver problemas sobre la frontera, ¿no? Reducirlos mediante una extensión del dominio a problemas a un problema de control interno.